¿por qué me persigues? Y Saulo dice, Señor, ¿quién eres? Y la voz del cielo le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En nuestro castellano significa cosa difícil es agarrarte a cabezazo contra una lanza puesta ahí en el piso y darle cabezazo. Eso es perseguir a Cristo. Dura cosa te es dar coces, cabezazos contra el aguijón. Y entonces tiene un encuentro con el Señor. La luz que vio del resplandor de la gloria de Dios lo cegó. Lo cegó. Saulo queda ciego en el piso. Santo es el Señor. Los demás huyen. Y se le da un mandamiento. Que se vaya a cierto lugar. Santo es el Señor. Y Dios le habla a un siervo, Ananías. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios va y le dice a Ananías que vaya a orar por Saulo, para que reciba la vista. Y Ananías dice, ¿por Saulo? ¿El perseguidor? ¿Cómo voy a ir a orar por ese si él se mata a los cristianos? Y es aquí, en el libro de los Hechos capítulo 9, donde yo quiero leer. Leamos desde el verso 10 para que todos los hermanos más nuevos tomen contexto. ¿Ya? Hechos capítulo 9, verso 10. Vamos a leer la palabra del Señor en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Damasco, escuche esto, ¿para dónde iba Pablo a matar a los hermanos? Y de allá mismo, en Damasco, estaban todos tiritando. Venía un perseguidor terrible. Y dice aquí, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. Mire cómo Dios te puede hablar. Dios te puede hablar en una visión. Mire, a quien el Señor le dijo en visión. Oiga, visión. Uno puede tener una visión en la noche cuando duerme. Un sueño, una visión. Todo lo que yo explico a alguien le está sirviendo. Porque algunos antiguos se molestan. Oye, pastor, que una visión, si eso yo ya lo sé. Pero hay muchos que no saben. Y yo me cansé de enseñarle a los que ya sabían. ¿Para qué? Mejor me gusta enseñarle a los que no saben. Porque son más agradecidos. Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama, a la calle que se llama Derecha. Esta se llama Roberto Espinosa. Esta se llamaba la calle La Derecha. Santo. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Desde el primer día Saulo aprendió a orar de inmediato, hermano. Está recién convertido y está orando. ¿Dónde voy?
12. Porque es aquí que él ora. Y ha visto en visión. Oiga, a él también le habló en visión. Dios a usted también le puede hablar en visión. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender, o sea, eso significa para capturar a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén y amén. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Señor, danos tu palabra. Queremos oír tu palabra. Tú tienes una palabra para nosotros en esta mañana. Úsame como el instrumento, el portador de esta palabra. La necesitamos, Señor. Aquí estamos dispuestos a oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Toda la gloria es del Señor. Gloria a Dios. No se oye. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, hermanos. Tomen su asiento. ¿Cuántos son bendecidos con tan solo leer la palabra? Maravilloso el Señor. Bendecidos solo con leer su palabra. Se acabaron los paseos. Se acabaron las conversas. Y si usted al lado suyo tiene uno bueno para hablar y todo, permiso, me cambio de aquí, dígale. Y le llama al pasillero y le dice: dame otro puesto que este bochinchero no me deja escuchar nada. Santo. Santo. Gloria al Señor. Manda a cuidar auto a este bochinchero para que me deje escuchar la palabra. A su nombre. Qué lindo. Instrumento escogido me es este. Santo es el Señor. Qué lindo que puedan oír la voz de Dios. Qué lindo que puedan no solo oírla y que haya gente que le obedece a la voz de Dios. Porque hay bastantes aquí que han oído y no han obedecido. Pero es que a mí no se me ha aparecido ni un ángel, ni un serafín, ni un querubín. ¿Cuántas veces Dios ha usado al predicador directamente y te ha hablado? Dios ha usado al predicador y te ha entregado una palabra directa y no obedeces. Ananías en visión, Dios le habló. Dios conversó con él. Y Ananías en la visión estaba diciendo: pero es que ese es Saulo. ¿Quién va a ir a hablar con ese hombre? Oiga, el miedo que le tenían a Saulo era terrible. Terrible. Santo es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, Saulo era temido por los creyentes. Ahora piense esto, antes de ir avanzando en el mensaje. ¿Cuántas cosas tuvo que vivir Saulo al llegar al Evangelio? Y de esto se trata mi mensaje hoy día. De la transformación que hay en él. Porque ¿cuántos de ustedes están llegando al Evangelio de la sana doctrina?
Porque evangelio hay muchos. Uno solo verdadero, que es el evangelio bíblico, el evangelio de Cristo. Pero dentro del mundo evangélico hay muchas ramas. Incluso están los de la prosperidad. El Señor reprenda al diablo. Creemos en la prosperidad bíblica, pero no en la que predican hoy en día muchos. Que todo lo han cambiado por plata. Y si tú estás enfermo te dicen, haz un pacto con Dios de $1000 que Dios te va a sanar. Y cambian milagros por plata. Prostituyen el mensaje. Que Dios reprenda al diablo. Entonces dentro del mundo del evangelio hay muchas ramas doctrinales. Están los presbiterianos, los episcopales, los bautistas, los pentecostales. Nosotros somos pentecostales. ¿Cómo se identifica rápidamente al mundo pentecostal? Porque creemos en el poder de Dios, creemos en el fuego de Dios, creemos en los dones, creemos en las lenguas, creemos en las sanidades, creemos en las campañas, creemos en las visitas al hospital. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo era el cántico de pentecostal? No. Que hay mucha iglesia, pero a mí me gusta sí me importa la iglesia que vaya. ¿Esa es verdad? Sí me importa la iglesia que vaya, porque todas no predican igual. Si de todas las iglesias del mundo a mí me gusta la pentecostal, porque ahí hay gozo, hay alegría, ahí se siente el Espíritu de Dios, porque ahí hay gozo, ahí se siente el Espíritu de Dios. Santo. Vuelvo al tema, me desvío rápido yo, hasta canté. Saulo llega al evangelio y tenemos que meditar en esto. ¿Quién era Saulo? Fuera de aquí, Satanás, que me viene a hacer sonar el parlante. ¿Quién era Saulo? Era un varón privilegiado de su nación, respetado, temido, tenía una autoridad impresionante, estudiado, tenía doble nacionalidad, hablaba por lo menos 4 idiomas, había sido criado, estudiado a los pies de un sabio de aquel entonces llamado Gamaliel, y en toda su clase era el mejor. Se cree que pertenecía al Sanedrín, y en el Sanedrín habían, amado hermano, como 70 principales, y Saulo era uno de ellos. Era la crème de la crème en el judaísmo. Era un varón lleno de cosas, amado hermano, privilegios que cualquier judío hubiese querido tener. Tenía dinero, su familia era una familia adinerada que le podía dar doble nacionalidad en ese tiempo, que lo había podido educar al nivel que él tenía. Educación, amado hermano, ¿cómo se llama cuando tiene un profesor al lado? Personalizada. Educación personalizada. Él era privilegiado y era celosísimo de la ley de Dios. Amaba al Dios de Israel, pero no entendía ni conocía nada de Jesucristo. Como conocía tanto la ley, la palabra del Antiguo Testamento, vino a Cristo, o Cristo vino a él, camino a Damasco, lo que les relaté recién, y ahora él se convierte a Dios. Si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, Ananías va, le impone las manos, se le caen como escamas de pescado de los ojos. Eso dice la Biblia. Cayeron de sus ojos como escamas. Y volvió a ver. Santo es el Señor.
Y durante la semana preparé otro mensaje. Está tremendo ese mensaje de cuando Saulo dice que Dios le dejó un aguijón en la carne, una saeta de Satanás, para que no me eleve sobremanera alguna a causa de las revelaciones divinas que ha recibido. Santo Dios, tremendo, hermano. Le dejó, dicen que le quedó secuelas de la ceguera, le quedó que le supuraban los ojos, se le infectaban y todo el tiempo no podía ver bien. Santo es el Señor. Y Dios no le dejó eso porque Dios sea malo, sino que Dios le enseñó a Pablo, ahora como apóstol, Dios le enseñó que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Por eso es importante sujetar la carne. Un amén. Por eso es importante sujetar la carne. Meterla en sacrificio, en ayuno, en angustia, en quebranto. Por eso es bueno, porque en esa debilidad Dios te perfecciona. El poder de Dios se perfecciona en ti. Y ya vuelvo al tema, pero es ahí donde donde Pablo dice, 3 veces he rogado a Dios que quite el aguijón de mi carne. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia. ¿No sabéis que mi poder se perfecciona en la debilidad? ¿Qué significa eso? Mi gracia es suficiente. ¿Cuánto alaban a Dios por la gracia divina? La gracia nos salva, la gracia nos sostiene, la gracia de Dios. Entonces, volviendo al tema, Saulo se convierte al Señor Jesucristo, camino a Damasco, tiene un encuentro sobrenatural con Dios, el que leímos hoy día, de Hechos capítulo 9, verso 3 al 9. Y Dios le habla en visión, cierto, de noche a Ananías, para que vaya y lo busque. Este tiene miedo, versos 13 y 14. Entonces, cuando Dios revela el plan de su corazón, Dios tiene un plan para Saulo de Tarso y Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan. Con cada uno de nosotros tiene un plan. Cada vez que llega visita a mi casa en el campo, cada vez que llega visita, mi mamá lo primero que hace es contarle un testimonio. ¿Usted de dónde es? Le dice. Yo voy a la iglesia del pastor Hugo, allá en Santiago. Ah, siéntese. Y le empieza a contar un testimonio. Aquí hay muchos testigos de eso. ¿Qué testimonio? Una vez mi hijo estaba con una sobredosis de droga y se iba a morir. Estaba intoxicado, muriendo en la ciudad de Los Ángeles. Dice ella. Y cuando dijo, a mí me llamaron, fui a orar por él y él estaba desnudo y se quería matar y botaba espuma por la boca y estaba en una calle. Y entonces yo oré a Dios que se lo lleve. No quiero más ver a mi hijo en estas condiciones. Quiero que te lo lleves. Entonces dice que en una visión Dios le habló. Y dice que ella se recostó a dormir en el campo y ¡bum! Ve en una visión. Y dice que ve a su hijo con una Biblia negra grande debajo del brazo. Y dijo, lo sorprendente para mí, que lo vi con un terno, con un traje. Y este no se pone camisa ni para el día de él. Lo vi con una Biblia y con un traje. Y Dios le dijo, hija, no me lo puedo llevar porque lo voy a llevar a predicar donde otros no quieren ir. Este va a ir. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Hay alguien que alabe a Dios de verdad en esta mañana? Entonces aquí
lo que estamos leyendo, cómo Dios nos abre su corazón y revela que tiene un plan con Saulo. Anda nomás, Ananías, yo le voy a mostrar a este. Este cree que es facilito llegar al cielo. Este Saulo piensa que persiguiendo la iglesia va a agradarme. Este piensa que es a su manera. Yo le voy a demostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Saulo es un instrumento escogido por Dios, pero también un hombre que va a padecer mucho. Porque no va a faltar el que diga, pero yo siento un llamado de Dios. ¿Por qué me toca padecer tanto? ¿Por qué me tocan tantas pruebas si Dios me llamó? ¿Y qué quieres que te llamó? ¿Para qué? ¿Para presidente? ¿Qué quieres que te va a llevar a ponerte rey en Europa? ¿A qué te llamó? Siento que Él me hizo un llamado para hacerme millonario. Ese no fue Dios, alguien te llamó por teléfono. Tenía otra clase de llamado. Pero el llamado de Dios es a ser siervo de Dios. Le dice, instrumento escogido me es este. Santo es el Señor. Dios vio en Saulo, Dios lo vio como era. Santo es el Señor. Voy a decirlo de otra manera. Dios no vio a Saulo como era, sino como él lo podía transformar para llegar a ser lo que Dios quería que fuera. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Fue llamado para alcanzar los gentiles, para predicarle a reyes, a los israelitas, a las autoridades. Santo es el Señor. Hechos 26, versos 17 y 18. Ahora, alabado sea el nombre del Señor. Quiero que entiendan que cuando Pablo viene al Evangelio, él no inmediatamente es llamado a ser apóstol. Él no inmediatamente, el Dios del cielo le iba a decir, ahora eres apóstol y sale a predicar. No, por supuesto que él, aquí mismo en el capítulo 9, comienza ahora que se abrieron sus ojos, ahora que está más sano, ahora que ya entregó su vida a Cristo, inmediatamente empieza a contar su testimonio. Inmediatamente. Pero empecé amado hermano, a observar. Por ejemplo, en el verso 20. Bueno, el 18, para que usted entienda más, dice que oró y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. O sea, algunos dicen, ay, ¿cómo Saulo se levantó? Dios lo levantó y no tuvo que andar con nadie más. Espere, eso no fue así. Cuando él se encuentra con Jesucristo, santo es el Señor, en el versículo 6 del capítulo 9, a Saulo se le manda a la casa de alguien. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso tienen que preguntarse algunos. Porque la primera pregunta que hizo Saulo fue, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Comenzó a haber una charla ahí. Y luego Saulo dice esto, Señor, ¿qué quieres que haga? Verso 6. Y él le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo, verso 8,
se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y de ahí, oiga, se metió en ayuno el primer día que llegó. 3 días sin agua y sin comida. Alaba lo que él vive. Y entonces se le dice: vete a la ciudad de Damasco, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Quién entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué no se lo dijo Dios? ¿Por qué no se lo dijo la voz de Dios para que Saulo después dijera: no, a mí solo me enseñó Dios, nadie más? Tuve un encuentro con él y me mando solo. No, Saulo, ¿qué debo hacer ahora, Señor? Ahora que te conozco, ahora que sé que eres real, ahora que conozco a Cristo, ahora que me he encontrado personalmente contigo, ¿cuál es la misión? Ándate a esa casa, que allí te van a decir lo que tienes que hacer. Allí en Damasco tengo creyentes, allí en Damasco hay hermanos, allí en Damasco hay discípulos, allí te van a predicar, allí te van a empezar a formar, allí te van a empezar a enseñar las cosas. Después que pasaron los 3 días, santo es el Señor, ya se le cayeron las escamas de los ojos, ya estaba mejor. Verso 20, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Se metió a las patas de los caballos inmediatamente a este día. Se metió en la sinagoga de los judíos. ¿Y qué hizo? Diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos. Esa palabra atónitos en griego, la A significa sin, y tónitos es tonos. Quiere decir, atónitos, estaban diciendo, todos estaban sin color, espantados, asustados. Estaban viendo al perseguidor de los cristianos, que ahora decía: ¡hey, estamos equivocados! Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y estaban todos atónitos, espantados, quiere decir sin color. Y decían: ¿pero no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Oiga, espere, Saulo no sabe nada. Saulo no sabe lo que es el Espíritu Santo. Saulo no sabe lo que es el bautismo del Espíritu. Saulo no sabe lo que son los dones. Saulo no sabe lo que es el bautismo en agua. Saulo no conoce la Biblia del Nuevo Testamento porque no existía. Pero él sabe que Jesús, el que se le apareció, es el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo. Te conviertes a Cristo de verdad, y los que te apoyaban, los que andaban buena onda contigo antes, te van a querer matar. Los de tu propia nación, los de tu propia casa, los cercanos te van a querer matar. Te convertí a Dios de verdad. Si andáis jugando a la religión, te van a ayudar. Pero si te convertí de verdad, ¿qué dice aquí? Que pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarlo. Imagínense qué habrá dicho el diablo. Dicen los comentaristas bíblicos que este es uno de los golpes más fuertes a Satanás que hizo el propio Señor Jesucristo. Le dio un golpe en la cabeza que lo dejó mareado. ¿Qué golpe? Que el instrumento más grande que tenía el diablo para destruir la iglesia lo convierte a Cristo.
Y ahora de perseguidor pasa a ser perseguido. ¿Cuántos se alegran y alaban a Dios, hermano? Oiga, el poder de Dios es maravilloso. El poder de Dios es maravilloso. Cómo Dios pudo quitarle al más grande destructor de la iglesia y lo convierte a Jesucristo. Entonces, por supuesto, pensaron en matarlo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Lo andaban espiando. ¿A qué hora tendrán culto? ¿A qué hora salen del culto? Hay que atrapar a Saulo. Ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Piensa en esto. Saulo ahora va a tener que arrancar de el propio pueblo judío. La Biblia no relata nunca más nada, habla de la familia de Saulo. Se cree que la familia lo rechazó para siempre. Se hizo un traidor de Dios, de la nación. Eso es lo que piensa un judío. Yo estaba recién convertido y me encontré con un judío aquí en un edificio aquí en el centro de Santiago. Y hablé con ese judío en una sala de espera. Yo estaba haciendo una espera ahí. Me mandó un cliente, un patrón, me mandó algo ahí. Y yo estaba en esa sala de espera. Había un judío sentado, un señor ya mayor, un judío. Y empezamos a hablar. Y entonces yo le comenté a él que estaba comenzando a servir al Señor, que me había convertido a Jesucristo. Y como yo le vi que andaba con el kipá, la gorrita esa de los judíos, le empecé a hacer preguntas inocentes, yo pensando que él me iba a hablar de Jesús, de la Biblia. Y me empezó a hablar puras cosas malas de Jesús. Mejor yo no le puedo decir aquí porque hay algunos nuevos que se van a espantar y capaz que hasta te vayáis. No respetaba a Jesús. Te digo la cosa más básica que dijo, lo más simple. ¿Te asusta o lo aguanta? Dele. Dijo el bastardo hijo de María. Para que usted tenga idea a qué nivel hay gente en el judaísmo que odia y aborrece a Jesús. Me dijo que Pablo era el traidor más grande de la nación judía, porque había aparecido con doble nacionalidad y con nacionalidad romana. Y romana era el imperio opresor. Y empezó a atacar. Y yo tenía unos días de convertido. No sabía nada. Le dije, no te quiero escuchar más. Yo estoy feliz con lo que me pasó. Estoy feliz con mi experiencia. Estoy feliz que Jesús vive. Estoy feliz. Alaba lo que Él vive. No sé nada todavía, pero sé que Él es real. Sé que me salvó y tengo un gozo que no me lo quita el diablo. Ni Biblia tenía todavía, yo creo. Santo Dios. Así que tenéis que prepararte. Agarra todos estos mensajes, porque cuando te toque enfrentar a un diablo, ese te va a pegar un dardo en la mente que te va a andar trayendo semanas turbado, confundido. Así que ponte bien el yelmo. El yelmo que te dio Dios es un casco de guerra en tu cabeza para que no penetre los dardos que te tira el diablo. Rebota, la coraza cubre el pecho, el corazón, por la espalda. ¿Cuántos toman toda la armadura de Dios? Para que podáis resistir firme contra las asechanzas del diablo. Y no le tengas miedo a ningún diablo. Me voy a sacar esto ya. Creo que escriben por ahí que cuando yo me saco el vestón, a veces queda la grande. Alaba lo que Él vive. ¿Dónde iba?
¿Ah? ¿Lo bajaron por la canasta? Espérenme. Saulo está viviendo cosas terribles por convertirse a Cristo. Yo creo que algunos todavía no entienden el mensaje hoy día. O entienden la dirección del mensaje. Saulo está viviendo cosas terribles por convertirse a Cristo. Escúcheme, lo empiezan a perseguir. ¿Para qué? Para matarlo. Lo empiezan a perseguir para matarlo. Se cree que hasta ahí llegó la relación familiar. Del día que se aceptó a Cristo, aquí se acabó familia. Porque en el judaísmo expulsan al que acepta a Cristo de corazón. ¿Y cuántos de los de aquí van a tener que vivir cosas parecidas? Porque si tu mamá, tu papá, tu abuela son más católicos que el diablo, si celebran hasta las Cármenes, celebran hasta la Virgen, celebran día de tal cosa y de tal cosa, y tú estás en la casa, te van a echar. Pero no te preocupes, que si te echan, Dios te recibe, Dios te recoge. Porque aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, dice la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Se los dije, este pastor divide las familias. Eso dice la palabra. Eso dice la Escritura. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. ¿Es Biblia o no? Y el que quiera ser discípulo tiene que amar más a Cristo que a su madre, a su padre, a su hermano, a su esposa, a sus hijos. Eso dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y Saulo se convierte y ahora tiene una persecución horrenda detrás de él. Y tiene que tener una lucha impresionante en su mente. ¿Por qué? Porque él fue uno de los número uno en cuanto a la materia, en cuanto a la ley, en cuanto a la palabra, en cuanto a los estudios. Y ahora tiene que desechar una cantidad de cosas que no cuadran con Cristo. Hay cosas que no cuadran. Porque con Cristo, antes de guardar tantas cosas, Él amaba la misericordia. Se acabó el gozo. ¿Cómo vamos a entender que ahora no hay que circuncidarse? ¿Cómo vamos a entender que ahora no hay que guardar el Shabbat judío? ¿Cómo vamos a entender que ahora se acabaron todas las celebraciones judías para nosotros? Luna llena, día de reposo y cuánta fiesta judía. Ahora todos los días son del Señor. Ahora todos los días son del Señor. Los judíos se apartan un día para el Señor. El día de reposo, todo el día para el Señor adorando a Dios. Los cristianos todos los días son del Señor. Aquí no hay un día especial, todos los días. A mí me dice, pero ustedes guardan el domingo. Yo le digo, yo guardo el lunes también. Y el martes igual, alaba lo que Él vive. Y el miércoles. Y antes cantábamos un cántico. Yo me gozo el lunes. Yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, el sábado también. Y al llegar domingo sigo con el gozo. Te diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. No se la saben. Enséñale esos cánticos que son de la época de Pablo. ¿Cuántos se van a gozar el lunes?
El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y aunque reviente el diablo el sábado, el domingo y vuelvo el lunes, alaba lo que Él vive todos los días, todos los días. Oye, todos los días, ahora sí, todos los días oro, todos los días. Es que Cristo vive, hablo con Él todos los días. ¡Alábalo! Se convirtió a Cristo y tiene todas las cosas encima, todos persiguiéndolo para matarlo. Y ahora él viene al Evangelio. Y a lo mejor Saulo pensó que de inmediato le iban a prestar el púlpito. ¿Verdad? Porque como era tremendo allá, sí, pues si ahora llega algún famoso al Evangelio, le pasan al tiro el púlpito. A Daddy Yankee se lo pasaron a la primera. Todos esos pastores que le pasaron el altar a Daddy Yankee son pastores ridículos, son pastores falsos. Hoy día están en ridículo, en vergüenza. Pastores apóstatas, el Señor te reprenda. Hoy día vuelve a cantar música del diablo, música del mundo. Y todos esos pastores fueron engañados, perros mudos. Seguimos. Lo sacaron escondido por un canasto. ¿Quiénes lo sacaron por escondido por un canasto? Unos discípulos, amigos de Ananías, que sabían todo lo que había pasado. Pero nadie más de la iglesia sabe. Y ahí no hay redes sociales. ¿Cómo se van a informar los de Jerusalén? Los demás ciudades, ¿cómo se van a informar de que el perseguidor ya no lo está persiguiendo, sino que ahora se convirtió en siervo de Dios? Entonces, verso 26, después que lo descolgaron del muro en una canasta, llegó a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Oiga, qué lucha va Pablo. Sí. Aquí hay un grupo de cristianos. ¡Fuera de aquí, Satanás! Nadie le iba a abrir la puerta. Todos le tenían miedo. Se está haciendo pasar por un cristiano. Yo creo que decían. ¿Cómo le iban a abrir la puerta, hermano, si este los metía preso? Qué terrible, ¿eh? Ser perseguido por todo lo otro y te querís refugiar con los tuyos ahora. Vas a tener que cambiar de bando. Vaya a tener que salir de las tinieblas y pasar a la luz. Pero los que están en la luz te rechazan. Les voy a pasar un dato a los hermanos. Voy a leer primero y de ahí se los voy a dar. Cuando llegó, ¿cuál estamos leyendo? Verso. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, hijo de consolación significa su nombre, un varón tremendo en las manos de Dios, una sabiduría impresionante, maestro de la palabra. Dice, Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Les voy a explicar esto. Hay hermanos que así quieren aparecer a veces, como Saulo, a su manera, golpeando puertas, haciendo las cosas a su manera. Aquí no es a tu manera, es a la manera de Dios. Y en el Evangelio Dios tiene siervos por todos lados
Tiene hombres que saben del evangelio, que llevan años en el evangelio. Dios tiene 7,000 rodillas que no se han doblado ante los Baales, ni cuyas bocas lo han besado. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Entonces, hermanito, usted no quiera llegar y subir a los altares y subir a campaña y viajar por el... Si no te conoce nadie, si no te ha levantado Dios a través de alguien, si Dios no te ha discipulado, no te ha formado carácter. Oye, sujétate a algún anciano de la iglesia para que te presente y dé testimonio de ti. Qué lindo cuando alguien da testimonio. Bernabé le dijo a Saulo: ¿cómo va a ir al culto? Estos van a arrancar todo. Ven acá. Primero vamos a ir a hablar con los apóstoles. Esto es en orden. Nadie dice amén. Y Bernabé lo llevó y le relató la verdadera conversión de Saulo. Todos mirando para atrás. ¿Quién es el culpable? La mitad de la iglesia mirando para atrás. ¿Quién no cae esa guagua? Los de Puerto Rico no entienden nada, porque en Puerto Rico la guagua es el carro allá afuera, la micro. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma. Que se note: gozo en mi alma y en mi ser. Ríos de agua viva en mi ser. Yo me imagino todo lo que Saulo tiene que adaptarse. Si él estaba acostumbrado a mandar, si él tenía una autoridad terrible. A él las autoridades principales de Israel, los ancianos, le pasaban cartas para que hiciese y deshaciese, para meter gente a la cárcel y para dar órdenes que mataran a otro. A Esteban él dio la orden: mátenlo. Y ahora llega el evangelio. No lo recibe nadie, lo persiguen los de su propia nación para matarlo. Tiene que vivir un cambio drástico en él. Y yo pienso a veces, Saulo se adaptó. Saulo nació de nuevo. Saulo desechó en su mente todo lo que no servía, lo de la religión, la religiosidad. Todo él sacó y ahora empieza a adquirir nuevamente lo que viene de arriba, pero ahora toda la revelación de Cristo, la palabra. Santo es el Señor. ¿Cómo hay algunos hermanos que no quieren cambiar, no quieren sacar todas las cosas antiguas? Andan con cosas antiguas en la mente. ¿Cómo no podéis desechar cosas antiguas, religiosidad? No, es que allá en la iglesia donde yo pertenecía, yo me congregaba una pura vez a la semana. Saca esa religiosidad de tu vida. Es que yo allá oraba solamente una vez en el día cuando daba gracia por los alimentos. Y la oración era de 30 segundos. ¿Cómo no podéis sacar esa mediocridad y convertirte a Dios como Saulo? Saulo se convirtió, dejó todo lo otro atrás. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántas veces Él nos enseña dejando todo eso atrás? Pongo la mirada en el blanco perfecto, decía Pablo, y prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Deja la mediocridad y conviértete de verdad para que seas un instrumento útil en las manos de Dios.
Tuvo que estar en soledad. Santo es el Señor. Rechazado por los judíos, perseguido por los judíos, no aceptado por los cristianos, porque no creían todavía en su conversión. Estos eran verdaderos cristianos. No agarraban cuento rápido. Algunos se convirtieron, al otro día lo tienen en un altar. Espere que se convierta ahí, que escuche, que aprenda la doctrina, la palabra y que tenga formación. ¿Qué formación? Otra vez. ¿Qué formación? Esa persona tiene que adquirir un carácter. Esa persona tiene que tener convicciones. Esa persona debe madurar. A eso nos referimos. Cuando los cristianos llegan a la iglesia, ¿cómo son? Como bebé en Cristo. No saben nada. Hay que enseñarles todo. De la oración, del ayuno, de la palabra, de el congregarse, que es un mandamiento. ¿Sigo? Entonces no fue aceptado al principio por los cristianos. Hechos 9:26, el que leímos ahora. Fue apedreado, azotado, encarcelado, naufragó. Segunda de Corintios 11:23 al 28. Fue traicionado por falsos hermanos. Incomprendido muchas veces. Pero no hay ministerio sin quebranto. El que quiere ser usado por Dios debe estar dispuesto a ser moldeado por Dios. Ser un instrumento escogido en las manos de Dios no te exime, no te, amado hermano, aparta del sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No te libra del sufrimiento. Nos compromete más con la voluntad divina. A su nombre. El rechazo, la soledad, la prueba forman parte del camino de los que son llamados por Dios. Dios no busca vasos brillantes, sino vasos disponibles, humildes, fieles y moldeables. Moldeables, en los cuales Él pueda trabajar. ¿Usted deja que Dios lo moldee? No mientas. ¿Deja que Dios trabaje en ti o no? Sí, dejo, pastor. Y de ahí uno le dice algo, no. Terrible, fuerte carácter. Yo creo que Saulo tuvo que venir aquí en cero. Hablar con los apóstoles y empezar de abajo, de cero. No sé nada ahora. Tengo que empezar desde cero. Así como empezaron todos. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Estaba pensando en el libro de los Hechos, capítulo 11, que habla en el verso 19 en adelante. Yo le he predicado otras veces de esto, de la iglesia en Antioquía. Y fíjense que ahí fue donde llegaron los de Chipre, los de Cirene. Iban todos predicando, ¿se acuerda? Y que a mí me gustaban esos varones de Chipre que entraron predicando a voz en cuello, no le tenían miedo a nada. Se convirtió una cantidad de gente en Antioquía impresionante. Y dicen que de este avivamiento llegó la voz a Jerusalén, 500 kilómetros de distancia. Y enviaron a Bernabé desde Jerusalén, donde estaba, a que fuera a inspeccionar la obra en Antioquía. Y cuando él va, vio que la gracia de Dios estaba en ese lugar. Verso 23, estoy leyendo Hechos capítulo 11, verso 23. Cuando llegó allá, o sea, está hablando de Bernabé, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Mire cómo era Bernabé, lleno del Espíritu Santo, era varón
bueno, lleno del Espíritu y lleno de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Verso 25, mire. Y después fue Bernabé a Tarso. ¿Para qué? A buscar a Saulo. Todavía no era apóstol. Había pasado tiempo y Saulo estaba allá. ¿Sabe cómo lo tenían? Estuve investigando aquí que lo tenían escondido. Lo querían matar. Y Bernabé lo fue a buscar y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. O sea, Saulo se dispuso. ¿Sabe que si usted busca quién discipuló a Saulo de Tarso? Bernabé. Bernabé lo discipuló. Ah, si yo ya sabía. No sabía nada. No, si yo ya sabía. Ni yo nunca había escuchado eso. Lo descubrí hoy día. Saulo fue discipulado directamente por Bernabé. Bernabé lo adiestró. Santo es el Señor. ¿Dónde voy leyendo? Se congregaron allí todo un año. Ahí Saulo fue formado por Bernabé. Todo un año en doctrina, formación, enseñanza, carácter, convicciones para ser levantado. Si él fue capaz siendo quien era, ¿usted puede permitirle a Dios que trabaje en su vida? Dios puede hacer cosas grandes contigo. ¿Lo creen? Tres. Dios puede hacer cosas grandes contigo. Pero Dios tiene que trabajar en ti. Dios trabajó en Moisés. ¿Sabes cuándo estaba listo como carácter, convicciones para enviarlo a sacar al pueblo? Cuando tenía 80 años. 80 años de proceso, de sufrimiento. Moisés sufrió del día que nació. Pero a los 80 años Dios dijo, está listo. Está listo, está forjado, ha sufrido. Porque Dios nos forma en el sufrimiento, en las pruebas, en la soledad. Dependemos de Dios. Aprendemos a conocer a Dios. Dispongámonos. No le saquemos más el cuerpo al discipulado. No le saque el cuerpo a las pruebas. No le saque el cuerpo. Enfrenta lo que venga. Dios va a estar contigo. Dios no te va a dejar. Te va a ayudar. Te va a permitir pasar por el fuego. Pero no te vas a quemar. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Dios usó a Pablo grandemente, a ti también te puede usar. Pablo fundó iglesias en Asia, en Europa. Fue usado para escribir 13 libros de la Biblia. Defendió la fe, combatió la herejía, formó nuevos hombres, nuevos obreros en la obra de Dios, como a Timoteo, como a Tito. Fue fiel hasta el final. Su legado sigue impactando al mundo hasta el día de hoy. Fue un instrumento escogido por Dios, pero también fue quebrantado. Ser llamado es un privilegio. Padecer por ese llamado es una honra. Termino con este versículo, 2 de Corintios 4, verso 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén y amén.
Vamos a darle gracias al Señor. Pidámosle a Dios que nos ayude para avanzar en el llamado que Él hizo a nuestras vidas, a no descuidarnos. Señor Dios Todopoderoso, hemos oído tu palabra y hemos entendido. Hemos entendido, Señor, tantas cosas. Padre Celestial, gracias por esta palabra que nos alumbra. Gracias por esta palabra que nos da, Dios mío, Padre Celestial, luz en mi camino. Nos da luz en nuestro caminar. Señor, gracias porque nos haces comprender que no es a mi manera, sino a la tuya. Que debo sujetarme, debo someterme. Debo, Dios mío, estar dispuesto a ser formado, forjado. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de los presentes. Bendícelos por amor de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre Celestial, que bendigas por misericordia, Padre, a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están aquí. Señor, aquellos que van a ser usados, aquellos que van a llevar tu palabra, aquellos que han sido escogidos como instrumentos para llevar la palabra. Señor, ayúdales, Padre, por misericordia. Ayúdales, Cordero de Dios, Padre Celestial, por misericordia, para que puedan, Dios mío, mantenerse firmes, para que puedan, Dios mío,